Título 6, El Orden, 948 a 1011. Cum Iuris Canonics 1917. 948. En la Iglesia, por la institución de Cristo, la Orden distingue al clero del laicado para el gobierno de los fieles y el ministerio del culto divino. 949. En los cánones que siguen, se entienden con el nombre de órdenes mayores o sagradas, el sacerdocio, el diaconado, el subdiaconado, bajo el de las órdenes menores, el acólito, el exorcistado, el lector, el hostiariado. 950. En derecho, las palabras, ordenar, ordenar, ordenación, santa ordenación, incluyen, además de la consagración episcopal, las órdenes enumeradas en el can. 949 e incluso la primera tonsura, a menos que de la naturaleza misma de las cosas o del contexto se derive lo contrario. Lacis 948 a 950. Cap 1 el ministro de ordenación, 951 a 967. 951. El ministro ordinario de la Santa Ordenación es el obispo consagrado, el ministro extraordinario es aquel que, aunque no tiene carácter episcopal, ha recibido por ley o por indulto particular de la Santa Sede, la facultad de conferir unas órdenes. 952. Nadie puede ascender a un orden superior, sin el permiso de la Santa Sede, a alguien que haya sido ordenado por el Sumo Pontífice. 953. La consagración episcopal está reservada al pontífice romano, por lo que ningún obispo puede consagrar a un obispo sin conocer primero el mandato apostólico que lo autoriza. 954. El obispo consagrante debe agregar otros 2 obispos para ayudarlo en la consagración, a menos que haya obtenido una dispensa de la sede apostólica. 955. P1 Cada uno será ordenado por su propio obispo o con cartas dimisoriales válidas de él. P2 El propio obispo que no esté legítimamente impedido, ordenará a sus súbditos por sí mismo, pero no puede legalmente ordenar a un súbdito de un rito oriental sin un indulto apostólico. 956. El obispo propio, en lo que concierne a la ordenación de seglares, es solo el obispo de la diócesis donde el que va a ser ordenado tiene su domicilio y su origen, o nada más que su domicilio, pero en este último caso, el candidato deberá confirmar bajo juramento su voluntad de permanecer para siempre en la diócesis, excepto en el caso de ascender a órdenes a un clérigo ya incardinado en una diócesis por la primera tonsura o un candidato destinado al servicio de otra diócesis. De acuerdo con el can. 969 p. 2, o un religioso profeso mencionado en el can. 964 n4. 957. P1 El vicario apostólico y el prefecto, el abad y el prelado nullius, si tienen carácter episcopal, son asimilados al obispo diocesano en lo que respecta a la ordenación. P2 Si no poseen el carácter episcopal, pueden, no obstante, en su propio territorio y solo durante la duración de su mandato, conferir tonsura y órdenes menores tanto a sus propios súbditos seculares, según las reglas del can. 956, a todos aquellos que cuenten con las letras dimisoriales exigidas por la ley, cualquier ordenación hecha por ellos fuera de estas limitaciones es nula. 958. P1 pueden otorgar cartas dimisoriales a los seglares, siempre que conserven la jurisdicción sobre su territorio. N1, el obispo propio, después de haber tomado válidamente posesión de su diócesis de acuerdo con el can. 334 p3, aunque no esté consagrado. N2, el vicario general, solo por mandato especial del obispo. N3, el vicario capitular, con el consentimiento del capítulo, después de un año de vacante de la sede, o, durante el primer año, solo a quienes hayan recibido o vayan a recibir un beneficio, o que ocupen un cargo que deba ser provisto. Sin demora para ellos, las necesidades de la diócesis. N4, el vicario y prefecto apostólico, el abad y el prelado nullius, aunque no tengan carácter episcopal, también para las órdenes mayores. P2 El vicario capitular no concederá cartas dimisoriales a quienes hayan sido rechazados por el obispo. 959. Quien tiene el derecho de dar cartas dimisoriales por órdenes, puede conferirlas él mismo, si tiene el poder de orden necesario. 960. P1 Las cartas dimisorias solo se otorgarán una vez en posesión de todos los testimonios exigidos por la ley en el can. 993 a 1000. P2 Si, después de que el ordinario haya emitido las cartas dimisoriales, se requieren otros testimonios de acuerdo con el can. 994 p3, el obispo no hará la ordenación hasta que las haya recibido. P3 Si el candidato ha pasado suficiente tiempo en la diócesis del obispo que lo va a ordenar para contraer el impedimento previsto en el can. 994, es este obispo quien investigará directamente. 961. Las cartas dimisoriales pueden ser dirigidas por el propio obispo,
incluso si es un cardenal obispo suburbano, a cualquier obispo en comunión con la Santa Sede, excepto a un obispo de un rito distinto al del candidato, salvo indulto apostólico. 962. Todo obispo, después de haber recibido cartas dimisoriales válidas, ordena legítimamente el tema de otro, siempre que no tenga dudas sobre la autenticidad de las cartas y teniendo en cuenta la prescripción del can. 994 p3. 963. Las cartas dimisorias pueden estar limitadas en su contenido o revocadas por quien las concedió o por su sucesor, pero una vez concedidas no pierden su valor porque cesa el derecho a concederlas con quien las entregó anteriormente. N1. El abad regular de regimine, aunque sin territorio nuius, puede conferir la primera tonsura y las órdenes menores, siempre que el ordenando sea su súbdito al menos por la simple profesión, que él mismo sea sacerdote y haya recibido legítimamente la abadía benedictina. Aparte de estas limitaciones, la ordenación conferida por él es nula, evocando cualquier privilegio contrario, salvo que tenga carácter episcopal. N2. Los religiosos exentos no pueden ser ordenados legalmente por ningún obispo sin cartas de su propio superior mayor. N3. Los superiores no pueden conceder cartas dimisoriales a los simples profesos mencionados en el can. 574, solo para tonsura y órdenes menores. N4. La ordenación de todos los demás miembros de cualquier religión se rige por la ley de los seglares, siendo revocado cualquier indulto que permita a los superiores dar cartas dimisoriales para órdenes mayores a profesos devotos temporales. 965. El obispo a quien el superior religioso debe dirigir las cartas dimisoriales es el obispo de la diócesis donde se ubica la casa religiosa de la comunidad a la que pertenece el candidato a ser ordenado. 966. P1. El superior religioso solo puede dirigir cartas dimisoriales a otro obispo si el obispo diocesano lo autoriza o es de otro rito o está ausente, o no hará una ordenación en el momento legítimo más próximo previsto por el can. 1006. P2. O si la diócesis está vacante y si quien la gobierna no tiene carácter episcopal. P2. En cada uno de estos casos, es necesario que la atestación se entregue al obispo que hará la ordenación mediante documento auténtico de la curia episcopal. 967. Los superiores religiosos evitarán defraudar al obispo diocesano enviando un súbdito para ser ordenado a otra casa religiosa o aplazando el otorgamiento de las cartas dimisoriales hasta el momento en que el obispo esté ausente o no haga una ordenación. Lacis 951 a 967. Cap 2. El tema de la ordenación, 968 a 991. 968. P1. Solo el bautizado recibe válidamente la santa ordenación, la recibe legítimamente quien, a juicio de su propio ordinario, posea las cualidades exigidas por los santos cánones y no se vea obstaculizado por irregularidad u otro impedimento. P2. Aquellos que se ven afectados por irregularidades u otros impedimentos, incluso después de la ordenación y por causas ajenas a ellos, no pueden ejercer las órdenes recibidas. 969. P1. Ningún clérigo secular puede ser ordenado si, a juicio de su propio obispo, no es necesario o útil para las iglesias de la diócesis. P2. Sin embargo, no se prohíbe al obispo ordenar su propio súbdito cuando esté destinado a pasar, previa escardinación e incardinación legítima, al servicio de otra diócesis. El obispo propio o el superior religioso mayor podrá denegar a sus clérigos el acceso a las órdenes, por cualquier causa canónica, incluso oculta, sin formalidades procesales, salvo que el candidato recurra a la Santa Sede, o también al superior general, cuando sea un cuestión de religiosos a los que el superior provincial ha prohibido avanzar. 971. Está prohibido forzar a alguien a entrar en el estado clerical, de cualquier manera, por cualquier motivo, o rechazar a alguien que pueda hacerlo. 972. P1. Es necesario asegurar que quienes aspiran al orden sagrado sean recibidos desde su juventud en un seminario, además, todos están obligados al menos a permanecer allí durante todo el curso de los estudios teológicos, salvo que el ordinario en casos particulares, por una causa grave, bajo la responsabilidad de su conciencia, lo exima. P2. Quienes aspiren a las órdenes y permanezcan legítimamente fuera del seminario serán recomendados a un sacerdote piadoso y capaz que los velará y los educará en la piedad. Lacis 968 a 972. Artículo 1. Condiciones positivas de legalidad. 973. P1. La primera tonsura y las órdenes serán conferidas solo a quienes tengan la intención de acceder al sacerdocio y de quienes se pueda conjeturar con razón que algún día serán dignos sacerdotes. P2. Sin embargo, la persona ordenada que se niegue a recibir órdenes superiores no puede ser obligada a hacerlo por el obispo y no se le puede prohibir el ejercicio de las órdenes recibidas, salvo que exista un impedimento canónico u otra causa considerada grave por el obispo. P3. El obispo no conferirá órdenes sagradas a nadie sin estar moralmente seguro mediante argumentos positivos de su idoneidad canónica, de lo contrario, no solo peca muy gravemente, sino que también corre el riesgo de participar en los pecados de los demás.
974. P1 para que alguien. N1, confirmación recibida. N2, moraleja relacionada con el pedido a recibir. N3, la época canónica. N4, la ciencia requerida. N5, las órdenes inferiores recibidas. N6, el respeto de los intervalos entre ordenaciones. N7, un título canónico, si es una orden mayor. P2 en cuanto a la consagración episcopal, las prescripciones del can. 331. 975. No se conferirá el subdiaconado por 21 años cumplidos, el diaconado por 22 años cumplidos, el sacerdocio por 24 años cumplidos. 976. P1 Ningún seglar o religioso puede ser promovido a la primera tonsura, antes de haber iniciado el curso de teología. P2 Teniendo en cuenta la prescripción del can. 975. El subdiaconado no se conferirá hasta el final del tercer año del curso de teología, el diaconado solo al comienzo del cuarto año, el sacerdocio solo después de mediados del mismo cuarto año. P3 El curso de teología debe realizarse, no en particular, sino en uno de los establecimientos establecidos a tal efecto según el programa de estudios determinado en el can. 1365. 977. Las órdenes deben darse gradualmente, de modo que se prohíba absolutamente saltarse las ordenaciones. 978. P1 En las ordenaciones, observaremos los intervalos de tiempo durante los cuales se ejercerá el ordenado en las órdenes recibidas, según las prescripciones del obispo. P2 Los intervalos entre la tonsura y el hostiariado o entre cada una de las órdenes menores se dejan a la cuidadosa apreciación del obispo. Sin embargo, el acólito no será ascendido a subdiácono, el subdiácono al diácono, el diácono al sacerdocio, antes de que el acólito haya pasado al menos un año, el subdiácono y el diácono al menos 3 meses en su orden, a menos que la necesidad o la utilidad de la Iglesia, a juicio del obispo, lo requiera de otra manera. P3 Sin embargo, nunca, excepto con un permiso especial del sumo pontífice, no podrán conferirse órdenes menores el mismo día que el subdiaconado, ni 2 órdenes mayores al mismo tiempo, siendo condenada cualquier costumbre contraria, de la misma manera que no está permitido conferir tonsura con una orden menor o con todas las órdenes menores a la vez. 979. P1 Para los clérigos seculares, el título canónico es el título de beneficio o, en su defecto, el título de patrimonio o pensión. P2 Este título debe estar verdaderamente asegurado para toda la vida del ordenado y verdaderamente suficiente para su subsistencia, según las reglas que determinen los ordinarios según las diversas necesidades y circunstancias de lugar y tiempo. 980. P1 El que está en las órdenes sagradas y pierde su título debe obtener otro, a menos que a juicio del obispo su sustento honesto se proporcione de alguna otra manera. P2 Aquellos que, sin indulto apostólico, han ordenado o permitido a sabiendas que uno de sus súbditos sea ordenado a las órdenes sagradas deben, ellos y sus sucesores, proporcionarle los alimentos necesarios en caso de necesidad, hasta que se demuestre lo contrario. Tener suficiente sustentación. P3 Si el obispo ha ordenado a un clérigo sin título canónico, con el pacto de que el ordenado no le pedirá manutención, este pacto no tiene valor. 981. P1 Si ninguno de los títulos mencionados en el can. 979 P1 no puede realizarse, puede ser reemplazado por el título de servicio de la diócesis y, en los lugares sujetos a la Sagrada Congregación de Propaganda, por el título de servicio de la misión, a condición de que el ordenando se consagre por juramento al servicio perpetuo de la diócesis o de la misión, bajo la autoridad del ordinario local en ejercicio. P2 El ordinario debe otorgar al sacerdote, a quien ha promovido al servicio de la Iglesia o de la misión, un beneficio, un oficio o una subvención suficiente para asegurar su honesto sustento. 982. P1 Para los habituales, el título canónico es profesión religiosa solemne o, según la expresión actual, el título de pobreza. P2 Para los religiosos con votos perpetuos simples, es el título de la mesa común de la congregación o algún otro similar, según las constituciones. P3 Los demás religiosos, incluso en lo que respecta al título de ordenación, se rigen por la ley del seglar. Artículo 2. Condiciones negativas de legalidad. 983. No se contrae impedimento perpetuo, conocido con el nombre de irregularidad, por falta o por delito, salvo que se indique en los cánones que siguen. 984. Son irregulares por defecto. N1. Los ilegítimos, tanto si la ilegitimidad es pública como oculta, salvo que hayan sido legitimados o emitidos votos solemnes. N2. Los que, por causa de un defecto corporal, no pueden con seguridad por debilidad, o con decencia por deformidad, ejercer el ministerio de los altares. No obstante,
se necesita un defecto más grave para impedir el ejercicio de una orden legalmente recibida y este defecto no impedirá actos que puedan realizarse con normalidad. N3, los que son o han sido epilépticos o privados de razón o poseídos por el demonio, si lo han sido después de haber recibido las órdenes y si es cierto que han dejado de serlo, el ordinario puede permitir que sus súbditos ejerzan nuevamente las órdenes recibidas. N4, bigamis, es decir, aquellos que han contraído sucesivamente 2 o más matrimonios válidos. N5, quienes hayan incurrido en infamia legal. N6, el juez que dictó la pena de muerte. N7, quienes hayan aceptado la función de verdugo y sus ayudas voluntarias e inmediatas en la ejecución de la pena de muerte. 985. Son irregulares por falta. N1, apóstatas, herejes, cismáticos. N2, aquellos que, salvo en casos de extrema necesidad, hayan permitido que el bautismo les sea conferido por no católicos de cualquier forma. N3, los que se atrevan a intentar contraer matrimonio o cumplir las formalidades civiles, cuando ellos mismos estén vinculados por el vínculo matrimonial o por el orden sagrado o por votos religiosos, incluso simples y temporales o cuando la mujer esté obligada por estos mismos votos. O por un matrimonio válido. N4, los que deliberadamente cometieron homicidio o aborto de un feto humano, seguido de efecto, y todos sus colaboradores. N5, quienes se han mutilado a sí mismos o y otros, o han intentado suicidarse. N6, clérigos que ejerzan medicinas o cirugías que les estén prohibidas, si sobreviene la muerte. N7, los que realicen el acto de una orden reservada a los clérigos mayores, aunque no hayan recibido esta orden o hayan sido privados de su ejercicio por castigo canónico, ya sea personal, medicinal o vengativo, o local. 986. Todos estos delitos solo dan lugar a irregularidad si son pecados graves, cometidos después del bautismo, excepto en el caso del can 985 N2, y externos, públicos u ocultos. 987. Simplemente se evitan los siguientes. N1, los hijos de no católicos, mientras sus padres persistan en su error. N2, hombres casados. N3, los que ejerzan una función o gestión prohibida a los clérigos, de los que deben rendir cuentas, hasta que, habiendo abandonado la función por la gestión y devuelto sus cuentas, sean relevados de ella. N4, los esclavos reales hasta que hayan adquirido la libertad. N5, quienes estén obligados por la ley civil a realizar el servicio militar ordinario antes de haberlo cumplido. N6, neófitos, hasta que, a juicio del ordinario, hayan sido suficientemente probados. N7, los afectados por la infamia de hecho, mientras subsista a juicio del ordinario. 988. El desconocimiento de irregularidades por falta o falta y de impedimentos no excusa estas irregularidades o impedimentos. Las irregularidades e impedimentos se multiplican por diversas causas, no por la repetición de una misma causa, salvo en la irregularidad por homicidio intencional. 990. P1. Los ordinarios pueden dispensar, con respecto a sus súbditos, por sí mismos o por otros, de todas las irregularidades derivadas de una ofensa oculta, excepto las mencionadas en el can. 985 N4 y otros que serían llevados ante el tribunal. P2. La misma facultad pertenece a cada confesor en los casos ocultistas más urgentes, cuando es imposible llegar al ordinario y existe peligro de daño grave o infamia pero solo para que el penitente pueda ejercer órdenes ya recibidas. 991. P1. En las solicitudes de exención por irregularidades e impedimentos, deberán indicarse todas las irregularidades e impedimentos, sin embargo, también se aplicará una dispensa general a los omitidos de buena fe, salvo los casos previstos en el can. 990 P1 quedando excluidos, pero no para los omitidos de mala fe. P2. Si se trata de la irregularidad por homicidio intencional, el número de infracciones también debe expresarse bajo pena de nulidad de la exención a otorgarse. P3. Una exención general para los pedidos también se aplica a los pedidos principales, quien lo ha recibido puede obtener todos los beneficios no consistoriales, incluso con el cargo de almas, pero no puede ser nombrado cardenal, obispo, abad o prelado nullius, superior mayor en una religión clerical exenta. P4. La dispensa concedida al foro interno no sacramental debe expresarse por escrito, y un rastro de ella debe quedar en el libro secreto de la curia. Lacis 983 a 991. Cap 3. Preliminares canónicos de ordenación, 992 a 1001. 992. Todos aquellos, tanto laicos como regulares, que deseen ascender a las órdenes manifestarán su intención, por sí mismos o por otros, en el momento oportuno antes de la ordenación, al obispo o quienes lo sustituyan en esta materia. 993. Los seglares, o religiosos que se rijan para la ordenación por la ley de seglares, dispondrán para la ordenación. N1.
el certificado de la última ordenación recibida o, si es la primera tonsura, el certificado de bautismo y confirmación. N2, la atestación que los estudios requerían para cada pedido según el Can. 976, se han completado. N3, el testimonio del rector del seminario, o del sacerdote al que se haya confiado el candidato fuera del seminario, sobre las buenas costumbres de este candidato. N4, las cartas testimoniales del ordinario del lugar donde el candidato ha pasado tiempo suficiente para contraer un impedimento canónico. N5, las cartas testimoniales del superior religioso mayor, si el candidato es miembro de alguna congregación. 994. P1. El tiempo durante el cual un candidato puede contraer un impedimento canónico es normalmente, después de la pubertad, para los soldados un periodo, para los otros un semestre, pero el obispo ordenante puede exigir, si lo considera oportuno, testimonios para un periodo de residencia más corto o para el periodo anterior a la pubertad. P2. Si el ordinario local no conoce lo suficiente por sí mismo o por otros sobre el candidato, para poder certificar que no ha contraído ningún impedimento canónico durante el tiempo de permanencia en su territorio o si el candidato ha circulado en tantas diócesis que es imposible o muy difícil solicitar todas las cartas testimoniales, el ordinario al menos cubrirá estas lagunas haciendo que el candidato preste un juramento suplementario. P3. Si, después de obtener las cartas testimoniales y antes de la ordenación, el candidato ha pasado nuevamente el tiempo definido anteriormente en el mismo territorio, se requieren nuevas cartas testimoniales del ordinario local. 995. P1. Incluso el superior religioso debe, en sus cartas dimisorias, certificar no solo que el candidato ha hecho la profesión religiosa y pertenece a la comunidad de una casa religiosa sujeta a su autoridad, sino también que ha completado los estudios y cumplido las demás condiciones exigidas por la ley. P2. El obispo, después de haber recibido estos dimisoires, no necesita más cartas testimoniales. 996. P1. Todo candidato a las órdenes, secular o regular, debe someterse a un examen preliminar y serio de la orden para ser recibido. P2. Aquellos que serán promovidos a órdenes sagradas también se someterán a una prueba en otros asuntos teológicos. P3. Corresponde a los obispos decidir según qué método, ante qué examinadores y sobre qué tema teológico serán examinados los candidatos. 997. P1. El ordinario del lugar que ordena por derecho propio o que da los dimisorios tiene este examen tanto para los seculares como para los regulares, sin embargo, puede, por una causa justa, dejar este cargo al obispo que hará la ordenación, si este último desea aceptar. P2. El obispo que ordena a un súbdito de otro, secular o regular, con dimisoriales legítimos en los que se acredite que el candidato sea sometido al examen de acuerdo con el párrafo 1 y sea considerado apto, puede aceptar este certificado. No está obligado a hacerlo y, si juzga en buena conciencia que el candidato no es adecuado, no ordenará el punto. 998. P1. Los nombres de los que serán promovidos a cada una de las órdenes mayores, con excepción de los religiosos con votos perpetuos solemnes o simples, deberán ser anunciados públicamente en la iglesia parroquial de cada candidato, pero el ordinario puede, según lo considere oportuno, prescindir de esta publicación por una causa justa u orden de que también se lleve a cabo en otras iglesias, o reemplazarla con una exhibición en las puertas de la iglesia por algún tiempo. Al menos un día de precepto. P2. La publicación se hará en día festivo de precepto, en la iglesia, durante la misa, o en otros días y horas de mayor afluencia. P3. Si en el plazo de 6 meses el candidato no ha sido promovido, la publicación se repetirá, a menos que el ordinario no juzga de otra manera. 999. Todos los fieles están obligados a revelar al ordinario o al párroco, antes de la ordenación, los impedimentos al orden de los que tengan conocimiento. 1000. P1. El ordinario pedirá al párroco que hace la publicación e incluso a otro, si lo estima útil, que investigue con diligencia la vida y costumbres del candidato con personas dignas de fe, y que envíe las cartas testimoniales, dando relato de esta investigación y la publicación de las prohibiciones, a la curia. P2. El mismo ordinario no dejará de tomar, incluso a título privado, cualquier información que estime necesaria o apropiada. 1001. P1. Los que serán promovidos a la primera tonsura y las órdenes menores asistirán a ejercicios espirituales durante 3 días completos, los que se preparan para las órdenes sagradas, durante 6 días completos, pero el ordinario podrá, a favor de quienes reciban varias órdenes mayores durante el mismo semestre, reducir el tiempo de los ejercicios preparatorios del diaconado, pero no a menos de 3 días. P2. Si, después de los ejercicios, la ordenación se pospone por cualquier motivo más allá de un semestre, se repetirá el retiro. Si la ordenación se lleva a cabo durante el semestre, el ordinario juzgará si se repite o no el retiro. P3. Los religiosos realizarán estos ejercicios espirituales en su propio convento o en otro, según el prudente juicio de su superior, seglares en el seminario o en una casa piadosa o religiosa designada por el obispo.
P4 El obispo velará por la realización de los ejercicios, mediante la certificación del superior de la casa donde se hayan realizado, o del superior mayor, en el caso de los religiosos. Lacis 992 a 1001. Cap 4 Las ceremonias de ordenación, 1002 a 1005. 1002. Al conferir cada orden, el ministro observará estrictamente los ritos propios descritos en el Pontificio Romano o en otros libros litúrgicos aprobados por la Iglesia, no puede por ningún motivo omitir o invertir los ritos. 1003. La misa de ordenación o consagración episcopal debe ser celebrada siempre por el ministro mismo de la ordenación o de la coronación. 1004. Si alguien, ya ascendido a ciertas órdenes en el rito oriental, obtiene un indulto de la Santa Sede para recibir órdenes posteriores en el rito latino, primero debe recibir en el rito latino las órdenes que no hubiera recibido en el rito oriental. 1005. Todos aquellos que son promovidos a órdenes mayores deben recibir la Sagrada Comunión durante la misa de ordenación. La Cap 5 Hora y lugar de la ordenación, 1006 a 1009. 1006. P1 La consagración episcopal debe conferirse durante las ceremonias de la misa, el domingo o la fiesta de los apóstoles. P2 Las ordenaciones a las órdenes mayores se celebrarán, durante las ceremonias de la misa, los sábados del Cuatro Tiempos, el sábado anterior al domingo de Pasión o sábado santo. P3 Por alguna razón seria, el obispo puede realizar ordenaciones cualquier domingo o día de precepto. P4 La primera tonsura se puede conferir cualquier día y en cualquier momento, órdenes menores, todos los domingos y en las fiestas dobles, solo por la mañana. P5 Se condena cualquier costumbre contraria a los tiempos de ordenación prescritos en los párrafos anteriores, también deben observarse cuando un obispo de rito latino ordena, en virtud de un indulto apostólico, a un clérigo de rito oriental o viceversa. 1007. Siempre que se repita una ordenación o se deba complementar un rito, absoluta o condicionalmente, se puede hacer fuera de tiempo y en secreto. 1008. Fuera de su propio territorio y sin el permiso del ordinario local, el obispo no puede conferir las órdenes en cuya colación se ejercen los pontificios, prescripción del can. 239 P1 N15 permaneciendo a salvo. 1009. P1 Las ordenaciones generales deben celebrarse públicamente en la catedral, estando convocados y presentes los canónigos de esta iglesia, si tienen lugar en otro lugar de la diócesis, serán en presencia del clero del lugar y en la medida de lo posible en la iglesia más digna. P2 No está prohibido al obispo, por justa causa, hacer ordenaciones particulares en otras iglesias o incluso en el oratorio de la casa episcopal, del seminario o de una casa religiosa. P3 La primera tonsura y las órdenes menores pueden conferirse incluso en oratorios privados. Lacis 1006 a 1009. Cap 6 Inscripción de ordenaciones en los registros, 1010 a 1011. 1010. P1 Una vez completada la ordenación, los nombres de todos los que han sido ordenados y del ministro que confirió las órdenes, el lugar y el día de la ordenación, se anotarán en un libro especial que se guardará en el local. Curia, ordenación y todos los documentos de cada ordenación se guardarán cuidadosamente. P2 Todos los que han sido ordenados recibirán un testimonio auténtico de la ordenación recibida, aquellos que hayan sido enviados por un obispo extranjero con cartas dimisoriales, mostrarán este testimonio a su propio ordinario, con el propósito de registrar la ordenación en el libro especial que se guardará en los archivos. 1011. Además, el ordinario del lugar, en el caso de ordenados pertenecientes al clero secular, o el superior mayor, en el caso de religiosos ordenados con letras dimisoriales, transmitirá la notificación de la ordenación de cada subdiácono al sacerdote del bautismo, quien hará la anotación en el registro de bautizados de acuerdo con el can. 470 P2.